y novel escritor o ya sos un viejo escritor. Bueno, es Pa- una pa- pregunta interesante para para que romper el hielo. para que ya te pongo en, ahí está, ahí te ves en esta pantalla acá. Me veo, sí. Bien, Me veo. ¿cómo te No va, te voy a mirar mucho porque me deprimo. ¿Cómo te va, Rodrigo? Buen día. Buen día. Un gusto tenerte por acá. Habíamos leído que había sido el ganador del segundo concurso literario de la Intendencia de Colonia. Habíamos pasado la noticia. Es más, pasamos las palabras que dijiste y pasamos alguna cosa de lo que pasó ahí en ese acto. Pero bueno, queríamos conversar un rato contigo sobre tu obra. Bueno, muchísimas gracias por el espacio, primero que nada. Es de rigor el agradecimiento. Estoy muy con eso de los agradecimientos a la gente que me ha comprado un libro. Siempre le he puesto en casi todas las dedicatorias con gratitud, porque creo que es lo fundamental y es como me siento. Además, conviene a fin de año. Lo tengo agradecer. acá con la dedicatoria, lo tengo acá y lo voy a leer. La idea, le comentaba a Maxi que anda por acá, a don Salvador Vico, que la idea era leerlo antes de invitarte, pero bueno, como vos también tenés tus compromisos y tenés una agenda complicada las próximas semanas, es una época complicada y ya te ibas dentro de un rato, dije, bueno, es ahora o nunca. Así Perfecto, sí, el compromiso que tengo ahora es con las vacaciones, en Exacto. realidad, porque vengo casi de prácticamente 2 años y medio sin descanso. Entonces lo estoy necesitando y quiero tener tiempo también para otro tipo de lecturas que no sean las obligatorias, digamos. ¿Qué? Entonces, despejar la cabeza de otra manera. Escribir poesía no es una cosa sencilla. Bueno, escribir no es sencillo, pero escribir poesía capaz que es más complicado todavía. ¿Cómo te dio por esta beta artística? Digo, sos profesor de literatura, estás en las letras, pero ¿cómo te dio por la poesía? Sí, pero a veces no hay una... Hay una correlación, pero no hay una causalidad a veces Sí. en que uno sea profesor de literatura y que No. escriba. Creo que es saludable que los profesores de literatura también tengamos un costado artístico, porque si no a veces se refuerza demasiado lo técnico, lo analítico, y eso se vuelve como una tara, te termina anulando a veces. Si te pones el traje de profesor cuando vos Sí, mismo claro. estás escribiendo, es como una autocensura momentánea. Es cierto. Entonces no se puede. Tenés ciertas reglas que Sí. si las llevas a la escritura te encorsetan, ¿no? Totalmente de acuerdo. La corrección tiene que venir después. Es difícil sacarse ese traje, pero en la poesía se me hace mucho más sencillo que en la prosa, por ejemplo. O cuando estamos trabajando a veces en alguna cuestión relacionada con el periodismo, es más complicado porque uno como que tiene en mente cómo está quedando, cómo puede llegar a salir el texto y te censurás. Pero en el caso de la poesía yo lo veo como una liberación. Me parece que tiene que ser, yo lo entiendo como el lenguaje más liberador de todos a la poesía. Incluso cuando uno se pone reglas a propósito. Sí, claro. Son reglas que te las impones para romperlas. Por ejemplo, bueno, quiero escribir un soneto, sé que hay 4 estrofas, que las primeras tienen cuartetos, las otras son tercetos, pero a partir de ahí, aunque estás aprisionado en esa estructura, en todo lo demás puede haber libertad. Puede haber libertad. Y a veces te obligás a entrar por otros caminos, porque decís, como tengo que hacer que esto rime o que El coincida... respeto a las reglas permite otra creatividad Sí, también. ¿no? sí, porque a veces uno no conoce las reglas, Claro. y meterte en esas reglas te hace profundizar por otros caminos Sí, que no claro, conocías. buscar términos que no conocías, ideas, descubrir ideas nuevas que te permitan acomodarte a esas reglas. Sí, en vez de jugar al fútbol como se juega hoy en día, vamos a jugar como jugaban los mayas, con la Claro. cadera y con los codos, y Claro. bueno, y ahí vas a tener que resolver otros problemas, y eso está bueno. Bien, ¿y cuánto te llevó este libro? ¿Cómo te metiste en el libro? Hablemos del premio primero. ¿Cómo te metiste en el premio? Y Fue una casualidad. Ajá. Lo de entrar en el premio, le agradecí también a una amiga de mi madre que me avisó por esas cosas del boca en boca que la Intendencia había publicitado el segundo concurso. Y ahí me enteré que había un primer concurso que tampoco sabía, porque Hubo yo un primer ni siquiera estaba en el país, entonces estaba medio como descolocado en ese sentido, pero me enteré gracias a una amiga de mi madre, a Gabriela, y bueno, por eso a ella también le obsequié el primero de todos los libros, porque si ella no me hubiese pasado esa notificación yo no me enteraba. Claro. A partir de ahí, que fue en junio, tuve la conciencia que tenía que tener un formato de obra, un concepto de obra, digamos que una coherencia estructural, lo que yo presentara a ese concurso, que la gente que lo leyera dijese, bueno, acá ya hay algo cocinado, como que de alguna manera eso obligara a que reconocieran, bueno, si vamos a publicar, tiene que ser algo que ya tenga el formato de un poemario. Y a veces no es lo mismo juntar varios poemas
que no coinciden entre sí o que no dialogan, que darle una estructura previa. Y eso fue lo que intenté hacer con un montón de cosas que ya tenía escritas y muy poquitas que escribí para el concurso, digamos. Uno tiene que readaptar también, a veces imaginando incluso el posible jurado, vamos a decirlo así, pero que no suene fuerte, la censura que puede haber, Claro. en el sentido que hay cosas que en un lugar están bien ubicadas y en otro quedan desubicadas. Sí, claro. Entonces, no es que tuviese poemas, por ejemplo, de alto voltaje erótico o muy escatológicos, pero sí hay cosas que de repente no sientan bien en determinados Exacto. ámbitos, entonces hay que matizarlas. Y sobre todo me dediqué a eso, a partir de junio, a tratar de darle la forma de un poemario a una gran cantidad de poemas que los tenía por ahí, que habían surgido de repente de la improvisación, pero ¿Cuál que es la obra con la que ganaste tuve que acá? buscar. ¿Cómo? ¿Cuál es la obra con la que ganaste acá? No, es el libro como Ah, tal. es el libro como presentaba tal. el poemario. Ahí está. Yo presentaba el poemario, por eso te decía que como lo que premiaban iba a ser el poemario todo, Ahí tenía está, que darle una perfecto. estructura y una coherencia de poemario. Y entonces lo dividí en determinadas secciones, pero traté de que esas secciones estuviesen encadenadas entre sí. Le saqué una foto con mi lapicera, mirá. Así que, Genial, buenísimo. ahí la Es tenés. una Vic que ha trabajado mucho. Sí. Está un poquito cansada. No tanto, pero bueno, lo cierto es que, ¿cómo te inspiraste para hacer? ¿Cómo van surgiendo? ¿Cómo decís, bueno, Sí, ahí terminar yo... un libro no es sencillo hacer un libro? No, a mí me gusta, esto lo hemos charlado a veces con Salvador Vico, a mí me gusta la poesía reactiva, muchísimas A veces, ver. porque la inspiración no siempre viene, a veces sí, yo creo que existe la inspiración y a veces viene y se va, a veces viene y no escribiste nada. La mirada del poeta uno tiene que tener cargada el arma, digamos. Totalmente. A veces te das cuenta, tenemos que ponernos a nosotros mismos. En alerta, Me hay que parece, estar en sí, alerta, en estado de ¿no? pregunta. Claro. La poesía funciona bien en estado de pregunta más que en estado de respuesta. Entonces, está. uno no intenta siempre dar sentencias como si fuesen adagios o frases célebres que definen el mundo. No. Más bien es un estado de pregunta y a veces uno está en esa situación pero no tiene a mano en qué escribir, por ejemplo. En este caso, como te comentaba, yo utilizo un estilo reactivo, digamos, trato de reaccionar a determinadas cosas y muchas veces a poesía también. Este poemario, por ejemplo, cuando comencé a escribirlo, estaba en Salamanca, en España, y estaba tan metido en el tema técnico de la literatura con la tesis, que hasta cuando descansaba con literatura. Tenés una maestría, ¿no? Un doctorado, Un doctorado. en Salamanca, En sí, Salamanca, mirá qué bien. en español. Entonces, bueno, descansaba, pero descansaba leyendo poesía también. De repente algunos Una poetas forma de españoles. relajarse. Sí, como ¿Y otro. ¿Qué leías? En Y, España, pues. recuerdo que en ese momento, sería más o menos en diciembre del año pasado, estaba con Manuel Vilas, que es un poeta que muy premiado hoy en día y que también hizo como el paso a la novela y a partir de ahí fue ganando muchos premios porque la poesía sabemos que siempre es algo menoscabado, que no tiene la... Quizá también por el modo en que se escribe, porque no es una lectura que se entienda de buenas a primeras, no tiene la popularidad que tienen otros géneros. Entonces estaba leyendo algo de este escritor Manuel Vilas, también de una profesora de Salamanca que me gusta mucho cómo escribe y ha sido bastante premiada en España sobre todo, que se llama María Ángeles Pérez López. Y después estaba con los cantos de Ezra Pound, Ah, mirá. el famoso poeta. Sí, claro. Y bueno, creo que se hizo una mixtura, una mezcolanza interesante entre lo contemporáneo y esa idea Más. de los cantos. Por eso dividí también el poemario, el cuaderno celeste, en tratados, que es otra forma de estructura clásica, digamos. Pero burlándome de eso, porque los poemarios no son 100% clásicos, no tiene esa alusión directa a las grandes No, mitologías, ¿no? Pero sí, me gustaba que tuviese esa combinación bien posmoderna, digamos. Buenísimo, porque En ese sentido. mezclás los clásicos con la literatura moderna. ¿Cómo decidiste incorporar los trabajos? ¿Es todo lo que has hecho o hiciste una selección? No, yo tengo varios textos escritos acá. Maxi sabe desde que comencé a escribir, digamos, textos líricos, poemas, casi que en el primer año del profesorado. Ajá. Incluso antes habíamos escrito en la adolescencia con algunos amigos las típicas canciones de Si rock. no, o si lo no que escribís, sea. no sos adolescente. Si no escribís Entonces, poemas y quizá por canciones. ahí. Y sobre todo por el lado del cómics. Me gusta mucho dibujar y Ah, dibujaba mirá. y después le armaba los diálogos o copiaba páginas enteras y les cambiaba los diálogos. Entonces
empecé por ahí, pero desde el 2004, 2003, que ya empecé a escribir poesía. Y luego en algunas lecturas, en las primeras lecturas, que fueron por el 2006, 2007, ya tenía un pequeño corpus, digamos, de textos. Y hoy en día debo tener 2000 y pico de poemas, 3000, pero lo que pasa es que se pierde el vínculo que uno tiene con las cosas que escribió hace mucho tiempo, no te identifican muchas veces. Algunos capaz que sí. Algunos sí, algunos no. Uno lee los artículos escritos hace 20 años atrás y dice, yo escribí esta porquería. O a veces decís, bueno, ¿no? Qué bueno que está esto que escribí, mirá, se puede usar de vuelta, ¿no? Sí, yo creo que está bueno que pasen las dos cosas. Sí, claro. Si coincidís con todo lo de tu pasado, es un poco sospechoso, pero también la gente esa que niega todo lo que hizo, como si abjura, ¿no? Como si fuese otro. Todo esto no es mío, ¿no? Tenés que reconciliarte también y perdonarte de los errores de juventud, digamos. Y en la poesía también, en la escritura en general. ¿Por qué le pusiste Cuaderno Celeste? Literalmente porque estaba escribiendo en un cuaderno de tapa dura de color celeste. Pero por supuesto que digo, ¿cómo le voy a poner? Y bueno, le pongo Cuaderno Celeste porque este cuaderno en el que estoy escribiendo es celeste, pero también porque sé que tiene una metáfora ofrecida en bandeja, lo de Cuaderno Celeste, ¿no? Por lo celestial, incluso por el vínculo pictórico, vamos a decir, con los colores del Uruguay, de la celeste. Sabía que había un montón de connotaciones. Es una connotación, tiene una conexión con muchas cosas, ¿no? Claro. Para los uruguayos. Y me gustaba la idea de un cuaderno volante, digamos, volador. Eso me gustaba, celeste, que va en el cielo, esa idea. Por eso también tiene ese mismo color el libro. ¿Tenés alguien a que le decís, che, qué te parece esto que escribí antes de consolidarlo, de dejarlo, o es, lo escribís vos, lo leés, lo releés, lo corregís y decís, ya está? Hay cosas que te das cuenta que funcionan. Ajá. A mí sí me gusta la música que tiene el poema. Todo lo demás me va a gustar, aunque de repente a las otras personas no les guste. Y uno tiene que confiar en lo que escribe, porque en definitiva es tan relativo esto del éxito, incluso los premios también. Cualquiera podría haber ganado el premio, o no cualquiera, pero hay muchos textos que tienen calidad y a veces le toca a uno. Generalmente se pierde. En cualquier concurso lo habitual y lo normal es que las personas pierdan. Claro. Porque hay un solo ganador. Exacto. Entonces le hago caso sobre todo a lo que me convence a nivel musical. También hay una deformación profesional, que uno tiene el oído como afinado y hay ciertas cosas que te llegan. ¿Le buscás una sonoridad al poema? Sí, tengo ciertas... De repente, muchas veces escribo porque me viene un primer verso y después veo cómo ese verso me lleva a nivel sonoro para los siguientes. No sé, escucho... Entonces me doy cuenta si son octosílabos, pero eso viene después cuando lo analizo. En un principio es simplemente como el que escucha música o el que empieza a rapear, ¿no? A partir de uno se hace un efecto dominó y salen los otros. Pero le doy mucha importancia a la música. De repente es una música que me gusta a mí, que para mí está buenísima y al otro no le llega. En ese sentido, la conexión es como una conexión con las canciones también. ¿Cómo ves el futuro? ¿Cómo ves el presente de la escritura? Sobre todo de la poesía, ¿no? Porque no es frecuente que la gente joven escriba o se dedique a escribir hoy en tiempos de internet y de las cosas menos elaboradas. Decís, ¿cómo ves vos el futuro de la escritura? No sé si veo claramente el futuro, porque ahí ya tendría que... Pero sí veo el presente. ¿Tenés siempre te da algún indicio, ¿no? Sí. Yo creo que la gente va a seguir escribiendo y que la poesía va a seguir siendo minoritaria, como lo ha sido siempre, prácticamente. Salvo en los tiempos originarios, digamos, de la poesía. Capaz que se vuelve. Pero nunca se sabe. Y depende qué poesía también, o sea, poesía es todo, poesía son las canciones populares. Claro. Y hay una poesía que siempre es más selecta o privativa. Uno trata de que no sea así y siempre querés comunicarte con la mayor cantidad de gente posible, pero sin falsear lo que querías decir. Si simplificás mucho tu estilo, suponiendo que tu estilo fuese complejo y lo simplificás mucho para que te entiendan, traicionaste tu propio estilo. Entonces, yo creo que la poesía siempre tiene que ser algo auténtico y va a ser minoritario generalmente. Hay una discusión eterna en esto que es la comercialización o el marketing ya sea de la música. El otro día en una conversación familiar discutíamos sobre música y sobre eso, ¿no? Muchas veces uno quiere hacer música y decir, bueno, pero para vender o para llegar a más público el mercado te impone hacer reggaetón. Yo decía, no, yo no quiero hacer reggaetón, me interesa hacer otra cosa. Es decir, en la poesía vos ves que puede haber una cuestión así, tenés que volverte comercial para llegar a ser masivo,
o no traicionarías ese espíritu? Y decir, no, yo voy a hacer lo que a mí me sale y no me voy a adaptar a las normas del mercado. Hay formas de traición que son más perdonables, digamos. Si uno, además de escribir un reggaetón porque considera que, no sé, alguien le ha pedido y con eso va a comprarse una casa, imaginemos, Bueno, sí. o va a tener un sustento, me parece válido, pero sería interesante que esa persona tampoco deje de escribir Claro. otra poesía que es más digna de su propio respeto, ¿no? Ahí está. Pero yo incluso en broma, a veces con amigos, he escrito letras que van por ahí, por ese lado del reggaetón o de cosas. Me decías que sos profesor, das clase que en secundaria. En secundaria y el año que viene voy a comenzar a dar clases en la universidad también. ¿Y cómo ves los gurises? Bueno, qué buena noticia esa, vas a ir a... Sí, voy a trabajar en Facultad de Humanidades. Mirá qué bueno. Sí, hace poquito me admitieron, gané un concurso y voy a trabajar como profesor asistente del Departamento de Letras Modernas. Mirá Y qué bueno, era en parte algo que siempre había querido, por lo menos probarlo, a ver cómo es el tema de la enseñanza universitaria. No, ¿qué te dicen los alumnos? ¿Cómo los ves? ¿Se enganchan con la literatura? Siempre hay alguno que sí. Siempre. Uno que Yo rescate creo ya es importante, ¿no? las humanidades en general están en crisis. Mm. La historia, la filosofía, y es complicado. Este año hubo un alumno solo que se presentó a un concurso de poesía, perdón, de microrelatos que hubo en el liceo, y de todos los grupos en los que yo trabajaba, solo uno me llevó el apunte. El resto quería, pero cuando vieron que había que trabajar un poquito, de Es repente complicado. no. Pero creo que ese porcentaje es un porcentaje eterno, siempre ha sido minoritario, como te decía, porque requiere cierto esfuerzo también. Sí. Está la inspiración en un principio. No es solo- Yo quiero claro. hacer esto, tengo esta idea para una novela. Bueno, pero de esa idea que está buenísima, a ver cómo la escribís, hay un largo trecho. Y después, como te decía, las humanidades están en crisis, entonces la literatura, la filosofía y la historia siempre van a ser asignaturas que no gusten tanto a los alumnos, me parece a mí, porque creo que el adolescente, como lo dice la palabra, está adoleciendo de un montón de cuestiones, entonces necesita verdades. Y creo que para ese espíritu adolescente las ciencias exactas son mucho más receptivas. Claro. Nosotros a veces le ofrecemos más dudas de las que ya tienen los alumnos. Cuando uno muestra la polisemia de un texto literario, es decir, las múltiples interpretaciones, al alumno no le gusta, el alumno muchas veces quiere blanco o negro. Pero en el fondo cuando pinchamos un poquito es interesante ponerlos a dudar un poco más. Sí, que en realidad la vida no es una cuestión de certeza, sino de muchas dudas, ¿no? Pero eso lo descubrís cuando sos más grande, Sí. ¿no? No en la adolescencia. Y es en buena medida una interpretación de las cosas más que las cosas en sí. Exactamente. Bueno, ¿cuál es tu futuro? ¿Vas a seguir escribiendo? ¿Tenés pensado hacer alguna otra publicación este año que viene? Me gustaría, sí, a veces eso no depende solamente de la voluntad, Ujú. si no le estaríamos vendiendo a la gente que todo se Claro. puede con ganas, tampoco No, es así. no, Pero no. tengo la intención de escribir algo relacionado con estos 5 años que pasé en España estudiando, como una especie de crónica, ¿no? De crónica literaria, de que mezcle algo de... Hoy en día está de moda el género autoficción, que de alguna manera es escribir en primera persona como si se tratara de una biografía, pero que tiene elementos ficticios también, Exacto. como para que el lector no pueda asegurar que lo que está leyendo corresponde que se corresponden, digamos, el autor con el narrador. Realismo mágico en primera persona. Sí, sería, ¿no? podría ser. Entonces, sí, Entonces, de repente, mi objetivo, más que la poesía, que siempre estoy escribiendo poemas, a veces simplemente lo decanto por el Facebook o claro. tengo esa necesidad, pero me gustaría más por el lado de la narrativa ahora. escribir ¿Dónde algo te siguen? relacionado. ¿Escribís? ¿Dónde te sigue la gente? Pasame, vamos Sí, a vamos bueno, a vender, vayamos a la parte de ¿Cómo no? marketing, dale. En mi Facebook puede Ajá. ser Rodrigo Basigalupe Echevarría, Ajá. y también la página de Instagram es igual. Y después, bueno, si a alguien le interesare, qué verbo raro que se usa poco, si le interesare exacto. el poemario Cuaderno Celeste, se pueden comunicar conmigo. No sé si me permitís que pase mi Obvio, teléfono. claro que sí. O Mirá, con el de mi productor. ah, Eh,
El teléfono es el Pará un poquito que ya lo voy a poner en pantalla si me lo decís Buenísimo. despacio, dale. ¿Cómo no? 091-874-991. Reitero, 091-874-991. A ver, fíjate ahí si está bien en pantalla. Sí, genial. Buenísimo, muchas gracias. No, por favor. Bueno, no sé, Rodrigo, si querés redondear algo más, hacer algún agradecimiento. Y si me prestás el poemario, me voy con un poema, claro, te leo un poemita más cualquiera. bien que sí, dale. Mal que no haya traído mi propio poemario, pero son las cosas del vivo, señora. Lo voy a leer el fin de semana y A ver, uno, y después, pero léete uno algo, cualquiera dale. al azar, del Dale. tratado cuarto, o sea, algo así como el cuarto compartimento del poemario. Se llama El amo de casa y dice así: encontrar la nueva cédula cargada de mañanas libres y una línea que advierte profesión, amo de casa. En intrigante pose, dedicado a esperar la espera. Entre lecturas y cafés, lo que antes fue pieza de un deseo lejano, hoy se hace vacío de tanto tiempo entre paredes mudas. La creación del día a día, resuelta en un menú, y la rutina presente entre un hola y un hasta luego. Soy el amo de casa, ahora este es mi juego, así he quedado y no pienso enrocarme más. Haré de esta torre un palacio para dos. Bueno, muchísimas gracias. No, por favor, muchísimas gracias a ti. Felicidades, que tengas muy buen comienzo de 2024 y que te venga con muchas obras más. Muy bien, muy amable. Nosotros nos vamos a la pausa comercial y enseguida volvemos con más información aquí en el EcoTV Radio. Ya volvemos. Inicio de espacio publicitario.